porque creo que estamos cometiendo negligencias una tras otra. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenidos a nuestra serie de capítulos por La Rioja. ¿Nos acompañáis? Llegamos hasta Sajazarra, municipio de La Rioja con poco más de 100 habitantes que cuenta con área de autocaravanas donde aprovechamos para sacar a Linet antes de poner rumbo a conocer la población. Una población que comenzó a enamorarnos conforme íbamos adentrándonos en sus calles medievales y el sonido de los pájaros y la tranquilidad nos hizo desconectar y conectar con el lugar y con nosotros mismos. Encontramos la oficina de información turística en el parque de la localidad. Fuimos visitando Sajazarra con total tranquilidad, admirando el cuidado de sus casas y el mimo de sus vecinos en la decoración y mantenimiento de sus casas. Daba gusto pasear y disfrutar de cada uno de sus rincones. Pero lo que más nos impactó fue el castillo fortificado del municipio. Su construcción en el siglo XV como vía de defensa pasó pronto a ser residencia-palacio para familias de la nobleza. La iglesia de Santa María, cuyo origen se sitúa en 1171, es un monumento religioso declarado bien de interés cultural. Pero lo más importante de este lugar no creemos que sean los datos históricos, sino su ambiente, su tranquilidad, su aire puro, su belleza. Sajazarra se ha ganado por nuestra parte el título de pueblo más bonito de La Rioja. Y es que no es para menos. Las imágenes hablan por sí solas. A ninguno os sorprenderá si os decimos que Sajazarra está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Y nosotros no nos lo podíamos perder. Es momento de que cojas móvil o libreta y apuntes en tus próximos destinos este fantástico lugar que estamos convencidos te dejará sin palabras. Pues nada, venimos a dar la vuelta al pueblo y vamos, yo me he quedado... El Vito me decía, ¿te pasa algo? Es que me he quedado tan embobado con el pueblo, tan empedrado, mira que es donde tiene el castillo y la iglesia, pero es que me he quedado alucinado. Me ha recordado esto a Mirambel y me he quedado alucinado, me he quedado, vamos, enamorado de este pueblo. Corroboro completamente las palabras que dice José. Información que creo que es útil en casi todos o la mayoría de sitios que estamos visitando. Las áreas de autocaravanas están pegadas a los municipios, es decir, no preocuparos, el área está
un poquito apartada, pero nada, en 5 pasos estás ya empezando a subir las cuestas para llegar al información turístico, al parquecito con los pájaros sonando, todas las calles. Es que es lo que dice él, es que no había rincón que no pudieras dejar de grabar, que no pudieras dejar de admirar, que no pudieras dejar de apreciar. Y nosotros la verdad que nos hemos quedado anonadados. De hecho, yo sí tengo que elegir en este viaje los destinos que más me han gustado. Uno ha sido Logroño, porque al final a mí no me gustan las ciudades grandes. Esto era una ciudad, pero era medianamente accesible, no era agobiante de gente. El rollo tapeo me ha encantado. Y como siguiente destino también me ha gustado mucho este. Creo que son los 2 sitios que más he disfrutado, que más me han gustado. Y este pueblo, de verdad que si estáis por la zona de La Rioja, no podéis perderlo. Igual que otros, os diría que me han decepcionado en el hecho de que esperas mucho y no había sido tanto, como por ejemplo ha sido Haro, que lo hemos pasado muy bien, pero en cuestión de ver cosas, a mí me ha faltado. Es decir, sí, estaba la plaza, estaba la iglesia, estaban las callejuelas que suben a la iglesia y punto y final. No era un sitio que a mí me dijeras, me atrapa, ¿sabes? Este me ha atrapado y de verdad que lo recomendamos 100%, pero vamos, completamente. Vale, quiero también dar información sobre el castillo. El castillo no se puede visitar, es una propiedad privada. Una de las condiciones que le puso a la hora de la concesión para vendérselo era que lo reformara, porque el castillo estaba completamente derruido, pero no deja de ser un lugar privado de un particular. Y no se puede acceder, no se puede hacer visitas, pero es verdad que le da un toque mágico a lo que es el pueblo. O sea, le da un escenario arriba con esos torreones y la iglesia al lado que dice, jope, qué bonito, ¿no? Y quiero lanzar la pregunta que lanzamos en cada vídeo, y esta vez es una que llevo tiempo queriéndola hacer, porque creo que estamos cometiendo negligencias una tras otra con el tema de los gatos y la conducción. ¿Hay alguna forma, y por favor contestarme los que realmente sepáis, me encantaría que la Gaviota hiciera un día un vídeo explicativo de el tema legal, el tema no legal, de cómo llevar al gato, porque muchas veces lo llevamos tumbado adelante, yo estoy seguro que eso el policía si nos para nos va a multar. La lía la tenemos también al lado con el transportín, que sí, el transportín es correcto, pero tampoco va atado a nada. Son 2 gatos, solamente tenemos un asiento más con un enganche. Él sí que se lo puedo poner con la correa y engancharlo, pero ¿dónde pongo a la otra? ¿Dónde pongo a Lía con el transportín? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué veis viable ahí a la hora de la conducción? Porque más tarde o más temprano nos van a poner una multa que nos vamos a cagar. Y eso ya te lo he dicho a ti en privado, José, que va a pasar. Y es que va a pasar, porque cuando nos pare el policía y empiece a revisar y dónde vais, papel está, y vean a los gatos sueltos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, esto no se puede ir así, caballero. Multa. Y nos va a pasar. Tú sabes que nos va a pasar. Y como no, hemos comprado en la tiendecita tan bonita que había en el principio del pueblo algunos detallitos. Aquí, fíjate que Cuco nos lo ha puesto. Unas aceitunas con un paté de vino de aquí de La Rioja. Hemos comprado también para regalar guindillas. No sé, pues algunas cositas. José se ha cogido también un paté de trufa, que José es mucho de trufa. Bueno, algunos detallitos así. No diréis que siempre decís que siempre estáis comiendo en casa, siempre estáis. No estamos parando de gastar fuera, tanto en comer como en compras y como todo. O sea, que es lo que hay que hacer, ya que venimos a un sitio a probar las cosas. De hecho, creo que en el siguiente vídeo, que es que vamos a arrancar ya para ir al siguiente destino, es posible que comamos también fuera, porque ya vamos con la hora justa. No tenemos hambre ahora mismo, pero seguramente cuando lleguemos ya será la hora de comer. Y si vemos algún sitio ahora en internet que esté recomendado para comer, vamos a aparcar y nos vamos a ir a comer un menú, que todavía no hemos comido un menú en esos sitios, ¿vale? Así que venga. Chicos, los vídeos están siendo municipio, visita y vídeo. Da igual que duren 8 minutos, que duren 15, que duren 20. Nosotros vamos a hacerlo así, porque la gente cuando busca un municipio quiere ver ese municipio. Muchas veces hemos juntado, me acuerdo, el Grado de Castellón, que está en Castellón, y Sagunto, que está en Valencia, y la gente se pierde. Si buscas el Grado de Castellón o buscas Sagunto y empiezas a ver el Grado de Castellón, dirás, este vídeo que es fuera, no lo quiero ver. ¿Sabes? Hay que poner lo que vas a visitar, y cuando se acabe, se acabó. Es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
Os animamos a que os suscribáis si no estáis suscritos aún. Os animamos también a que os hagáis miembros del canal. ¿Qué ventajas tienen los miembros del canal? Es que los próximos vídeos ya están disponibles para los que están inscritos. Son 0,99 céntimos de euro al mes. Y es una forma de apoyarnos a nosotros en un momento en que YouTube nos ha dado completamente la espalda. No paramos de decirlo, pero es la verdad. Si yo dejo de subir vídeos, no tengo visitas. Tengo a lo mejor 300 vídeos y por hora tengo 15 visitas por hora. Eso es ridículo para tener 300 vídeos. De hecho, tengo todas las flechas para arriba en cosas, menos en las recomendaciones del YouTube, que las tengo para abajo. No me recomienda YouTube, no me quiere mostrar. Si hay 1000 canales de autocaravanas y muestra solo a 700, a mí, como no me muestra, no voy a llegar a ningún sitio. De hecho, lo estamos notando en este viaje, que no nos está reconociendo casi nadie en ninguna parte. Y es porque ya la gente, ya nos le salimos en las recomendaciones, es así. Así que bueno, si queréis apoyar nuestro contenido, está también la función miembros del canal. Y nada, os deseamos que paséis una buena semana y nosotros seguimos nuestro viaje por La Rioja. Nos vemos en un nuevo vídeo. En próximos capítulos... La censura que estoy teniendo por culpa de muchos comentarios negativos que me ponen a caldo por no decir nada. Pues hoy voy a ser yo porque me da la gana. Es que me da hasta vergüenza y es que llevamos 4 años enseñando vídeos y los 4 años con la misma película. Con la misma película. ¿Estos armarios me prometes que se van a vaciar completamente enteros cuando terminen el viaje después de 10 días? Que eran 3. Esto no se vacía, vamos, ni en otros 10 días más. Sobre todo, ¿por qué? Porque luego quieres que en todos los sitios vamos a comprar y venga, 20 euros de compra y todo lo que hemos comprado otra vez de vuelta, porque al final compras lo que te apetece en ese momento y lo que necesitas. No hace falta que te traigas 8000 cosas. Yo entiendo que para un desayuno de un día o para 2 te lo traigas, el resto a comprarlo en el día. Vale, yo me comprometo a no tener tanta basura. En la mochila mía, el dron por aquí, el pijama, la cama de ellos, 2 almohadas. Es que esto no puede ser, porque esto ya se acabó. Doy mi brazo a torcer. Porque si tú tienes el problema de conducir con las montañas y con todo el rollo de las carreteras, yo también tengo un problema que es con el orden y el desorden. Y a mí esto me desestabiliza. Hola a todos, inauguramos este vlog para miembros del canal. Vamos a hacer vlogs, vlog 1, vlog 2, vlog 3, para daros este contenido exclusivo para todos aquellos que estáis apuntados a miembros del canal. Ahora nos vamos a comprar al Lidl porque esta tarde vienen unos amigos a casa. José, la oposición ha acabado. Cuéntales a los miembros del canal cómo ha ido esa oposición y si finalmente has conseguido plaza o no. El verano se nos ha pasado volando, al menos a mí. Es verdad que pues me ha permitido irme unos días, no, un par de veces a una casa cueva que tengo por Granada con mi familia. Mira que hay supermercados, pues al José siempre le gusta venir al Lidl y el Lidl está siempre con unas colas en la caja y solo atiende una cajera o 2 y a mí me pone absolutamente de los nervios. ¿Pero por qué será? Porque es más barato y por eso viene todo el mundo aquí. Que están todas las copas de rebajas, nene, nos las llevamos todas. Madre mía, menuda barbaridad. Que están descontadas de rebajas, tío. A 41 céntimos cada uno. Es que si fuera por ti, compraríamos a cuentagotas y mañana otra vez a venir al supermercado. Que pegan más viajes que vamos, que la piqué. Y después se encuentra todo por medio y dice que porque hay todas 3 por medio. Ay, madre de Dios, señor, os lo regalo. Has encontrado tickets hasta el 2016. Estamos en 2023. Quiero enseñaros parte de mi colección, que esto creo que es bastante desconocido en cuanto a mis aficiones. Me he liado a comprar, me he gastado más de 100 euros, que el José se ha puesto bonito. Este gato lo que le gusta es, aunque se vaya, Que no le hagas eso. que le gustan los juegos. Mira, José, ¿qué te he dicho de hacer esas cosas? pero es que a este gato es que le encanta. Tú le haces esto tumbado en la cama o en el suelo, te haces la croqueta y le haces la ruleta. ¿No lo ves que está agobiado? Sí, sí. Sí, es que le encanta. Es que José, te voy a dar, te lo digo. Por más vacaciones así. que no te lo cuenten, disfrutando. Cuando me crece la
Cuando me cacha pilata.